día lunes 24 de enero llega la edición nacional del Comercio TV a Televicentro. Se incorporan estas emisiones Mauricio Valencia en la emisión de señas y Sofía Intivilla. Buenos días. Roberto, amigos, que tengan un gran día. Ponerle muchísima energía a esta nueva semana, que todos sus propósitos se cumplan y, por supuesto, quédese junto a nosotros hasta las 9:30. Diario El Comercio llegó a nuestro escenario de la información. El Comercio está impreso en todo el país. Los títulos dice: Guillermo Lasso sustituye a comandante general de policía. Clases presenciales son diferentes según el semáforo. Robots, diversión y ciencia en uno. Esos son los títulos principales del Diario El Comercio. También circula revista Líderes. Todo esto y más lo puede encontrar en la edición impresa. Continuemos entonces con el desarrollo informativo. El jefe de Estado, Guillermo Lasso, vetó parcialmente la ley para evitar los cobros indebidos a los usuarios en el sistema financiero. Estos cambios que hace el presidente es a la normativa y, claro, generan críticas. Veamos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, vetó el proyecto de ley para defender los derechos de los clientes del sistema financiero y evitar cobros indebidos o servicios no solicitados. El primer mandatario hizo 32 observaciones y propone la eliminación o modificación de algunos articulados, algo que ha sido cuestionado por los asambleístas que defienden la normativa al considerar que la ley beneficia a los ciudadanos. Si yo no he firmado ningún documento, ya sea de manera digital o de manera electrónica o de manera presencial, no me podrían debitar esos valores. Y es más, esta ley, este proyecto de ley, lo que hace es obligarle a la institución financiera que le restituya esos valores. Hay plazos y hay tiempos, y al mismo tiempo se incorpora también la restitución con interés. Esta propuesta se dio tras denuncias de presuntos abusos al cobrar servicios que no han sido consentidos por los usuarios. También se pone límites a los plazos para las llamadas telefónicas que ofrecen servicios. Habíamos considerado un horario dentro de las llamadas telefónicas que era máximo hasta las 20 horas y en días laborables, de lunes a viernes. El veto del Ejecutivo lo que hace es ampliar el horario hasta las 10 de la noche, y incluye también los días sábados. Entonces, a mí me parece que ahí hay un abuso. El presidente sustenta en que lo que propone la ley ya existe, algo que contradice el legislador Juan Cristóbal Lloret. Él menciona en su veto que eso ya están en normativas, en otro tipo de normativas, no especifica, y también debo decirle que eso está a nivel de reglamentos o resoluciones, es decir, no están a nivel de ley. El día de mañana, cualquier otra autoridad o un presidente de una junta monetaria o financiera puede cambiar esas resoluciones. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer para garantizar los derechos de los usuarios del sistema financiero es subirlo a nivel de ley. La Comisión de Régimen Económico acoge 12 recomendaciones del presidente y en las otras 20 se ratifica en enviarlas sin las sugerencias del Ejecutivo. Esto pasa al Pleno y en el Pleno de la Asamblea necesitamos 91 votos para que sea aprobado este informe enviado de la Comisión. Informó Valeria Navarro. Magistrados y jueces presentaron una acción de protección con medidas cautelares, con la finalidad de dejar sin efecto el requerimiento del Consejo de la Judicatura sobre a cuántos de ellos les revocó la visa a la Embajada de Estados Unidos, aparentemente por actos de corrupción. Acorralados, parecen estar magistrados y jueces a quienes el Consejo de la Judicatura les dio plazo hasta la próxima semana para que notifiquen a quienes la Embajada de Estados Unidos les revocó la visa, para que ellos puedan iniciar las acciones disciplinarias de destitución de los jueces. Esto viola la seguridad jurídica, el principio de inocencia y, por tanto, ¿qué significaría? Que si no entregásemos esta documentación, posiblemente estaríamos sujetos a otros régimen disciplinario por no acatar alguna orden que hacía emanada del Consejo de la Judicatura, que consideramos justamente la petición de una revocatoria de visa de no migrante a los magistrados y jueces para frenar el accionar de la Judicatura en este caso. Que hoy se pretende tener una visa a Estados Unidos es un requisito para ser juez o magistrado, lo cual irrumpe claramente y violenta derechos básicos constitucionales. Con las medidas cautelares pretenden que se suspendan los plazos de interpuestos por la Judicatura para entregar la información. Primero, que se determine los derechos violados como independencia judicial, 1, seguridad jurídica, 2, debido proceso, 3, derecho a la defensa, 4, y sobre todo, el principio de inocencia. Exhortan a la Judicatura a cesar declaraciones donde se determina que posiblemente existen jueces corruptos. Pedimos nosotros, como pretensión, que en la sentencia se ordene disculpas públicas
de los señores del Consejo de la Judicatura. Presentado el recurso, deberá ser analizado por un juez las medidas cautelares, para luego convocar a audiencia para el tratamiento de la acción de protección, lo que no tomaría más allá de la próxima semana, informó Héctor Romero. Es tiempo de contarles que la Comisión Legislativa recomienda el archivo del Código para la Protección Integral de Niños y Adolescentes. Esto tras 4 años de debate. El tema genera posiciones, claro, como siempre, en favor y en contra. Veamos. Han transcurrido 4 años de la elaboración del Código para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y este no está listo. La comisión que tramita dicho proyecto de ley ha recomendado al Pleno su archivo. Para nosotros es una irresponsabilidad presentarlo tal como está, porque si bien se ha avanzado mucho, no está completo ni remotamente y nos preocupa de manera especial el libro 3. Y es que aseguran que al texto se deben incorporar normativas que se vinculen a las últimas sentencias dictadas por la Corte Constitucional sobre los siguientes temas. Lo que se resuelva de la despenalización del aborto, lo que adelantemos con la Defensoría del Pueblo en el tema de la preferencia materna y en las relaciones sexuales consentidas. Esos textos los vamos a incorporar a todo lo que se ha venido trabajando y eso lo vamos a volver a ingresar. Pero hay quienes no están de acuerdo al considerar que la ley ha demorado mucho tiempo en su debate. No podemos ocultar las cosas, no podemos decir borrón y cuenta nueva. ¿Qué implica que este código puede esperar 2, 3 años más? ¿Qué implica que el trabajo que han hecho otras comisiones, otras asambleas, no hayan servido de nada? Toda la gente que ha comparecido con nosotros, organismos internacionales, nacionales, sectores sociales. Pero la presidenta de la Comisión Legislativa asegura que el trabajo no está perdido, que los más de 600 artículos servirán de base para avanzar con el desarrollo de una nueva ley. Los niños no quedan desprotegidos. ¿Por qué razón? Porque hasta que se apruebe el código, sigue vigente el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, que si bien data del 2003, sí ha recibido algunas reformas a lo largo de estos 18 años que definitivamente son insuficientes, pero que de todos modos hay un marco legal para atenderlos. De aprobarse el archivo en el Pleno de la Asamblea Nacional, se presentará nuevamente un código basado en lo que ya se ha trabajado durante estos 4 años, informó Valeria Navarro. Contraloría confirmó glosas por 93.6 millones de dólares en el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Los auditores advirtieron rupturas, filtraciones y desprendimientos de hormigón. Los problemas se deben a que no se utilizaron diseños de construcción acordes a las condiciones geológicas de la zona. Fue uno de los proyectos emblemáticos del correísmo. Y es que se trata de una nueva glosa, esta vez por 93.6 millones de dólares, en el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. La Contraloría General del Estado, en el examen especial realizado a la ejecución del proyecto a cargo de SELEC, identificó multas no cobradas y defectos constructivos en el túnel de carga Toachi-Ayuriquín. La glosa se confirmó a 3 funcionarios públicos que administraron contratos y una constructora china. Las responsabilidades civiles se derivan del examen especial a la ejecución de los contratos suscritos entre febrero del 2015 y diciembre del 2019. La auditoría en la cual se desprenden las sanciones fue aprobada a finales del 2020 y señala que la contratista no justificó la demora de 970 días en la entrega de 5 hitos del proyecto. Sin embargo, SELEC no impuso la sanción. Los auditores también advirtieron de roturas, filtraciones, desprendimientos de hormigón de revestimiento y de la bóveda del túnel de carga Toachi-Ayuriquín, que ponen en riesgo la integridad de la infraestructura, cuyo costo ascendió a más de 63 millones de dólares. La entidad también explica que los problemas en las obras civiles se deben a que no se utilizaron diseños y metodologías de construcción acordes a las condiciones geológicas de la zona. La obra de Toachi-Pilatón inició en el 2008 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Informó Marilyn Jaramillo. Increíble realmente esto. El presidente Guillermo Lasso removió en su cargo a la comandante general de la policía, Tania Varela, y en su lugar nombró al general Carlos Fernando Cabrera. Esta medida fue dada a conocer en la gobernación del Guayas, donde el primer mandatario informó de otras acciones para frenar la ola de violencia que azota Guayaquil y algunas ciudades del país. El impacto provocado por los últimos asesinatos en Guayaquil
obligó a las autoridades a reunirse y dar a conocer las siguientes medidas. Primero, que el viceministro del Interior, Max Campos, se traslade al puerto principal para dirigir la seguridad ciudadana. Entre las primeras acciones a coordinar y ejecutar será coordinar la presencia de 1.100 policías que, adicionales a los que ya están presentes en Guayaquil, vendrán a reforzar las operaciones. Ha ordenado ya los operativos de las Fuerzas Armadas para que se hagan presentes en la ciudad de Guayaquil desde hoy mismo. En segundo lugar, el presidente Guillermo Lasso dispuso la acreditación de $9 millones a la policía, dinero que saldrá del presupuesto general del Estado. Para que de manera inmediata la Policía Nacional lo invierta en equipamiento como autos, motos y otros equipos para sus operaciones en la ciudad de Guayaquil. Además, anunció que enviarán un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Nacional que regule el uso de la fuerza. Dentro de los principales objetivos de este proyecto de ley está autorizar el uso progresivo de la fuerza, respaldando a los policías y a los militares. Además, busca asegurar que los servidores tengan el patrocinio legal cuando son sujetos a investigaciones, que no pase lo del cabo Santiago, que tiene que él mismo asumir el costo de su defensa. El mandatario informó un importante cambio en la institución del orden. Agradezco los servicios de la comandante Varela y he resuelto nombrar al general Carlos Fernando Cabrera como nuevo comandante general de la Policía Nacional. Al final agradeció a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, por su colaboración en la lucha contra la delincuencia. Informó Jorge Salazar. Y el nuevo comandante de la policía, Carlos Fernando Cabrera, cuenta con una experiencia de 30 años en las filas de dicha institución. A continuación le presentamos su perfil. El presidente de la República, Guillermo Lasso, removió a Tanya Varela de la comandancia de la policía y en su lugar nombró a Carlos Fernando Cabrera, mismo que asumió las funciones a partir del domingo 23 de enero. Pero, ¿cuál es la trayectoria del nuevo comandante que deberá asumir problemas graves de inseguridad que afronta el país? Carlos Cabrera es quiteño de nacimiento y cuenta con una trayectoria de más de 30 años en las filas policiales. Se ha desempeñado como jefe de los departamentos de criminalística, jefe de la Policía Judicial del Guayas, jefe de antinarcóticos, general inspector de la policía, entre otros. A esto se suma que es licenciado en criminalística, perito en balística, documentología y seguridad bancaria. Además, cuenta con un diplomado superior en seguridad ciudadana y es especialista en gerencia de calidad y productividad con normas ISO. Al nuevo comandante de la policía le esperan grandes retos ante el incremento de la delincuencia en el país, informó Valeria Navarro. Recordemos que Quito tiene su normativa de pico y placa. Un lunes no deben circular motos y autos terminados en 1 y 2 entre 6 y 9:30 de la mañana y 16 y 21 horas en la noche. Y al regresar, 179 cantones del país pasaron a semáforo amarillo. Con ello se flexibilizan las medidas. Eso se lo contaremos al regresar. Gracias por continuar en nuestra sintonía. 179 cantones del país pasaron a semáforo amarillo y con ello se flexibilizarán las medidas dispuestas por las autoridades la semana anterior. La ministra de Salud expresó que esta nueva ponderación devino de la lectura de la tasa de incidencia del virus, la letalidad del mismo y también la velocidad de contagio. Quito, Guayaquil y Cuenca, junto a otros 176 cantones, pasaron a semáforo amarillo por su situación epidemiológica presentada durante la última semana. Así lo informó la ministra de Salud, Jimena Garzón. A partir del día 8 de enero llegamos al punto más alto de los casos, el día 16, y de ahí vamos viendo que existe una baja
de casos reportados, lo cual es una noticia muy positiva para nuestro país. La titular de la cartera de salud expresó que mediante un análisis de la demanda hospitalaria, las tasas de incidencia del virus, la letalidad y porcentaje de vacunación, los casos de contagio en el país han presentado una tendencia a la baja. Lo que nos ha permitido tomar medidas un poco de relajación en ciertos aforos, para mantener pues una actividad social y económica que nos permita que el país siga progresando. Ante este panorama, el COE Nacional exhortó a los gobiernos locales donde sus cantones han cambiado de riesgo epidemiológico que dispongan de nuevos aforos para el desarrollo de actividades esenciales. Existen aforos, existen restricciones, sí, menos complejas que la semana anterior, por supuesto, porque ha cambiado el escenario. Y si en la próxima evaluación que hagamos la próxima semana esto sigue mejorando, obviamente seguiremos dando los pasos hacia atrás. El Ministerio de Trabajo también indicó que se actualizarán el porcentaje de aforos para el trabajo presencial y virtual según la semaforización de los cantones. El 81% de los cantones de la República tienen semáforo amarillo. Por tanto, podrán tener un 50% de aforo presencial del trabajador de la función ejecutiva y un 50% de teletrabajo. En cuanto al transporte público, el COE Nacional dispuso que las unidades circulen solo con pasajeros sentados en todos los cantones, sin importar la semaforización sanitaria. Las autoridades también indicaron que se eliminó la prohibición de ingreso al país de viajeros procedentes de Sudáfrica, Egipto y otros países africanos, así como también la extensión del requisito de ingreso al país con una prueba PCR negativa de 72 horas de anticipación y la presentación del carnet de vacunación completo. Informó Mauricio Sánchez. Y el COE Nacional autorizó el regreso a clases presenciales y voluntarios en todos los cantones del país. La ministra de Educación, María Brown, expresó que este regreso aplica para todos los planteles fiscales, fiscovencionales y también particulares. La disposición aplica para todos los planteles educativos que tengan el Plan de Continuidad Educativa PICE aprobado y que bajo un acuerdo con los representantes de los estudiantes se autorice de manera voluntaria el regreso a las aulas. Las familias tienen la última palabra sobre qué va a pasar con sus hijos. En rojo, en verde y en amarillo, mientras continúe el semáforo, la educación en asistencia presencial es voluntaria. Es así que las instituciones educativas rurales que se encuentran en semáforo verde tendrán un aforo del 100% en todos sus niveles educativos. En semáforo amarillo se determinará el aforo respetando la distancia de 2.25 metros por persona y las clases se deberán determinar en grupos para todos los grados. En semáforo rojo se respetará la distancia de 2.25 metros por persona para determinar el aforo, pero no estará autorizado el regreso de todos los grados. Para que puedan asistir todos los niños que tienen autorización de asistir de manera presencial, se puede organizar las clases en grupos y horarios diferenciados. Esto mientras en las instituciones educativas de áreas urbanas, la disposición es tanto en semáforo verde como en amarillo, se respeta la distancia de 2.25 metros por persona para todos los grados. Y en semáforo rojo se permitirá el regreso a las aulas para algunos grados. Esta medida rige a partir del día lunes, según la resolución y la aprobación del COE Nacional. Para la educación inicial se deberá respetar el distanciamiento establecido y con grupos divididos en los cantones de semáforo amarillo y verde, mientras que para los cantones en semáforo rojo el aforo será del 50%. Para las instituciones educativas particulares, esta resolución plantea que sean de aplicación obligatoria las medidas en semáforo amarillo y naranja. En rojo se les está dando la posibilidad a instituciones particulares, fiscomisionales y municipales de acogerse a la medida o en acuerdo con las padres de familia continuar con educación a distancia. En cuanto a la educación superior, desde CENESID explicaron que el 49% de universidades en el país tienen un plan de retorno autorizado. La semaforización permitirá que las instituciones de educación superior, cuyo cantón se encuentre en semáforo verde, puedan retornar voluntariamente a las actividades, observando siempre las medidas de bioseguridad. Desde el COE Nacional indicaron que estas disposiciones se actualizarán cada semana, dependiendo de la situación sanitaria del país. Informó Mauricio Sánchez. Sin embargo, no habrá clases presenciales en Guayaquil hasta segundo anuncio, pese a que el COE Nacional dejó la decisión a los padres de familia del retorno a las aulas a partir de este 24 de enero. La medida fue anunciada por la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri.
La urbe porteña pasó a semáforo amarillo, pero el nivel de alerta 3 se mantiene. La situación sanitaria por el COVID-19 en el puerto principal llevó a las autoridades a continuar con medidas de prevención, como la prohibición del regreso a clases presenciales en el cantón, así como las sanciones para quienes incumplan la medida. Pese a lo que el COE Nacional dijo que se abrían las clases mañana, en Guayaquil no se abre ningún plantel educativo mañana. La ministra anunció un recorrido por escuelas. Ella puede recorrer lo que quiera, escuela que se abre, escuela que se cierra. Se cierra y se multa con 7 salarios unificados y se la cierra por 30 días. Entre los fundamentos por los que establecieron estas medidas están que el retorno a clases de niños y jóvenes multiplica por 4 el riesgo de contagio, además de que 54 niños están hospitalizados por COVID y 8 de ellos en UCI. Informaron además que el número de fallecidos es 4 veces más que en las últimas semanas de diciembre. Las personas fallecidas han subido de 5 a 18 por día en Guayaquil. Los alumnos tienen 4 veces mayores posibilidades de contagiarse saliendo de la casa, en el transporte, en la escuela, con sus compañeros, con sus profesores y con personal administrativo. Los operativos de control a los planteles que incumplan la disposición empezarán a las 7 de la mañana de este lunes. Informó Jorge Salazar. Investigadores ecuatorianos de la Universidad Central descubren un nanomaterial que hace que las mascarillas, las quirúrgicas, sean mucho más efectivas ante el COVID-19. Investigadores de la Universidad Central del Ecuador identifican un nanomaterial que permite que las mascarillas quirúrgicas sean más efectivas ante la COVID-19. Si es que entre las capas de la mascarilla ponemos una capa, nanocapa de alófano, le absorbe totalmente al virus. Este nanomaterial denominado alófano se ha hallado en Santo Domingo de los Áchila. Hasta ahora, de las investigaciones mundiales que hemos hecho, existe la más grande reserva del mundo aquí en el Ecuador. Pero, ¿por qué es eficaz ante el coronavirus? Tiene unos poros de hasta 5 nanómetros, de 5 a 7. Y el coronavirus, igualito, está entre 4 y 6 nanómetros. Entonces, en esos poros, por fuerzas eléctricas, le atrapa al agua, a la gotícula que le cubre al COVID y le absorbe. Empresas rusas se han interesado en la investigación y las mascarillas con alófano ya están en proceso de prueba. Entonces, la mascarilla actualmente, con las mejores telas de absorción, están con una eficiencia del 97-98%. Con el alófano subimos al 99.5%. Con sus conocimientos, los investigadores intentan ayudar a combatir esta pandemia. Estas son las investigaciones que hemos hecho y nos da mucha alegría porque estamos trabajando en beneficio de las comunidades. Dicho nanomaterial no solo ayuda a combatir la COVID-19, sino también a que los plásticos puedan ser reutilizados. Las florícolas tienen bastante desecho de plástico y no saben qué hacer. Entonces, con el grupo de investigadores hemos tratado de recoger ese plástico y darle un tratamiento para darle una segunda vida. Informó Valeria Navarro. Por recibir a Priscila Cadena, ya se trasladó al Colegio Mejía, en donde se está dando inicio al retorno a clases presenciales, efectivamente con los protocolos de bioseguridad. Ante estos hechos, Priscila nos cuenta los detalles. Adelante. Gracias, Robert. Amigos, muy buenos días. Así es, son más de 1 millón de estudiantes de escala nacional que retoman a las aulas de manera progresiva y también voluntaria. Esto de acuerdo a la autorización de los padres de familia. A esta hora de la mañana, las autoridades de educación están realizando un recorrido por el Instituto Nacional Mejía para conocer cómo se están aplicando estos protocolos. Estamos ya con Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa. Muy buenos días. Para que nos cuente, de acuerdo a la semaforización, se van a ir evaluando estas medidas y también el retorno a las aulas. Efectivamente, nosotros vamos a seguir evaluando el retorno a las instituciones educativas al que estamos iniciando el día de hoy
y nosotros hemos venido a visitar las instalaciones del Colegio Nacional Mejía para poder constatar que se estén cumpliendo los protocolos de bioseguridad sin perjuicio de poder contar también con la retroalimentación de los estudiantes que vienen de forma voluntaria de sus familias. Encontramos a padres y madres de familia aquí que también nos han hecho algunas preguntas de los directivos, y el día de hoy esperamos que sea el inicio de un retorno a la presencialidad, a la semipresencialidad, de una manera adecuada. El día de hoy 1.200 estudiantes de este colegio ya retoman a las aulas, esto con la autorización de los padres de familia. Como vemos acá al inicio, ya para ingresar a la institución educativa, pues están listos los protocolos, ¿no? Tanto el distanciamiento, la toma de temperatura, también el gel antibacterial, y luego los estudiantes se dirigen a las aulas. Por aulas también hay un aforo reducido. Efectivamente, el aforo no se calcula en función del número de matrículas. Si bien esto es una solución numérica bastante simple, no es consecuente con la realidad. Nosotros calculamos esto en función de los metros cuadrados que dispone la institución educativa, las aulas, para recibir a los estudiantes, y esto hace que cada institución aplique los protocolos de bioseguridad de manera diferente. Pedimos que no se supere la cantidad de un estudiante por cada 2.25 metros cuadrados, y esto implica que nosotros en esta institución podemos tener al momento 1.200 estudiantes. Hay instituciones con aforos completos, hay instituciones con aforos más reducidos, y en el caso de no llegarse a la totalidad del aforo se hacen grupos para poder seguir avanzando. En el caso, por ejemplo, de denuncias de que haya, que se esté obligando a los estudiantes justamente a este retorno a las aulas, ¿qué va a hacer el Ministerio de Educación? Tal vez habrá sanciones para las instituciones educativas, o en el caso también de los docentes, que se obligue a los estudiantes a ir a las aulas. Docentes y directivos saben perfectamente que no pueden obligar a los estudiantes a regresar. En este caso, el Ministerio de Educación analizará la situación y procederá con la sanción que corresponda, sin perjuicio de garantizar que ese estudiante que ha decidido no retornar por la decisión de su familia tiene que recibir educación a distancia de la mejor manera, de calidad, por supuesto, de forma adecuada. En estos momentos es lo que requerimos como institución. Viceministro, ustedes están haciendo un recorrido verificando cómo se cumplen estos protocolos. Recordar también que la vacunación, cómo avanza en este grupo poblacional de 5 a 17 años, tomando en cuenta que hubo 2 semanas de suspensión de clases justamente para que se vacunen. Hemos avanzado adecuadamente, tenemos ya más de un 75% de estudiantes vacunados, depende del cantón, hay cantones que tienen mucho más. Aquí en el distrito metropolitano de Quito hemos superado el 90%, y esto nos lleva a concluir que es un momento adecuado para el retorno a la presencialidad de estudiantes en un grupo de más en el que no sucede. Viceministro, vamos a hacer este recorrido por las aulas, ustedes acá van verificando los protocolos, están los estudiantes, importante información para este retorno, sobre todo con las medidas de bioseguridad. Vemos que se está tomando el distanciamiento acá. Efectivamente, los 2.25 metros implican que existe un cálculo espacial por estudiante y que pueden estar sentados de manera más cercana. Como vemos, hay bancas que se encuentran vacías entre los estudiantes. Esto implica que se está cumpliendo los protocolos. Y además todos los estudiantes tuvieron un distanciamiento social adecuado al momento del ingreso, lo tendrán al momento de la salida, se les toma la temperatura, se higieniza con gel, en este caso las manos de los estudiantes, y proceden pues a tener sus clases de la manera más normal posible. Bien, muchísimas gracias, Andrés Chiriboga. Él es viceministro de Gestión Educativa. Ustedes ya ven en imágenes, los estudiantes ya se encuentran en el aula con el distanciamiento social requerido. Recordarles que el día de hoy más de 1 millón de estudiantes retoman a las aulas de manera progresiva y voluntaria. ¿Esto qué quiere decir? Con la autorización de los padres de familia. También, como nos había dicho el viceministro, está un porcentaje bastante alto en vacunación a este grupo poblacional. También el llamado es a que se vacunen. Así que estos son los detalles de este regreso a las aulas. Nosotros en las próximas emisiones tendremos más detalles. Con esta información, Robert, me despido. Buenos días. Gracias, Priscila. Tipo una pausa y venimos con más. Y al volver, en Guayaquil capturan a 2 supuestos integrantes de una banda dedicada al sicariato. Es momento de una pausa comercial. Enseguida volvemos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Capturan a 2 supuestos integrantes de una banda delictiva dedicada al sicariato y que operaba en Guayaquil. Los uniformados incautaron además armas de fuego y explosivos. El tiempo apremiaba y cada segundo era importante para capturarlos. Agentes de unidades especiales de la Policía Nacional buscaban a 2 peligrosos delincuentes.
Ya en el interior del inmueble, lograron ubicarlos, neutralizarlos y trasladarlos hasta las instalaciones de la PJ. Se presume pertenecían a un grupo delictivo, los cuales se dedicarían al robo de personas, sicariato y también a la tenencia de armas de fuego. El operativo se efectuó en Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Mientras se subieron en la vivienda, los uniformados revisaron cada lugar y encontraron lo siguiente. Son 3 armas de fuego, una pistola Prieto Beretta y 2 fusiles. Se encontró 27 tacos de dinamita. Entendemos que esto también utilizarían con el fin de amedrentar a la ciudadanía y de pronto extorsionar. Uno de ellos ya había sido detenido anteriormente. Se espera que en esta ocasión se le aplique todo el peso de la ley, informó Jorge Salazar. Se puede contarles que una persona de sexo masculino fue asesinada frente a su familia con 2 impactos de bala. Esto a pocos días de los violentos hechos de sangre ocurridos en Sucumbíos, donde fallecieron 8 personas en menos de 5 horas. El llanto y la desesperación se hicieron presentes nuevamente en las calles del cantón Lago Agrio. Esto luego de que 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta se habrían acercado a una persona de sexo masculino y sin importar que se encontraba junto a su esposa y 2 niños, le arrebataron la vida con 2 disparos en la cabeza. Es un ciudadano que, según las primeras investigaciones, se encontraba trasladándose con miembros de su familia y fue alcanzado por una moto con 2 sujetos y fue victimado. Los antisociales al parecer tenían muy bien identificado su objetivo, por lo que los familiares que le acompañaban en ese fatídico momento salieron ilesos. Su salud es estable, lógicamente anímicamente están descompensados. Como respuesta al aumento de los índices de inseguridad, la Policía Nacional intensifica los operativos que ya han obtenido resultados positivos. Nuestros policías, al realizar el registro correspondiente, logra ubicar dentro de la cajuela una alimentadora con cartuchos, y al hacer un registro más profundo al interior del vehículo se logra detectar la ubicación de 2 armas de fuego. Con estas acciones se espera disminuir las actividades de los antisociales, informó Emilio Albán Sánchez. Y sujetos armados asesinaron con varios disparos a 2 menores de edad en el suroeste de Guayaquil. Las víctimas habrían terminado de jugar un partido de indoor en la vía pública y se encontraban conversando en una esquina. Varias ráfagas de bala alertaron a los habitantes de las calles 25 y La O, en el suroeste de Guayaquil. Al salir de sus casas, los moradores se percataron de 4 personas heridas. Una de ellas es este joven, quien corrió varios metros a pesar de ser alcanzado por los proyectiles. Yo observé que llegó un taxi sin placa, se bajaron 2 personas, eran muchachos, yo les pongo que tenían entre 15 a 20 años, no tenían más edad, se bajaron con arma en mano. En la esquina estaban reunidos alrededor de entre 6 a 8 muchachos, dispararon a todo lo que se encontraban ahí. Las balas acabaron con la vida de Andy M, de 14 años. Fue alcanzado por al menos 4 municiones. La otra víctima mortal es Derlín M, de 16 años. Recibió un disparo en el tórax. ¿Por qué los atacaron de esa manera? Yo no sé, pero él no ha tenido nada de problema. Todos eran tranquilos. Quitarle la vida como un perro, como que no fueran seres humanos ellos mismos tampoco. Otras 2 personas quedaron heridas. Un adolescente de 16 y un joven de 21 años. Hay uno que está agonizando. No se sabe si se va a salvar o no se va a salvar. Eso solo lo sabe Dios. En el sector se encontraban preocupados. Por un lado, los padres de familia, que temen que les ocurra algo a sus hijos. Nosotros tenemos nuestros hijos en nuestra casa, pero después que salen de la casa no sabemos con quién se reúnen, con quién andan. Mira esos chicos aquí, de pronto pueden ser hasta chicos sanos. En tanto, la Policía Nacional
intensificó los controles. ¿Qué trabajo realizan ustedes cuando observan a grupos de jóvenes reunidos en las calles a altas horas de la noche? Se les procede a realizar un registro, posterior se los retira del lugar para evitar cualquier inconveniente. Mientras que familiares y amigos de uno de los menores asesinados recogían dinero para poder sepultarlo. Porque son de bajos recursos y para comprarle la caja, los cafés, la rosquita y cosas así. Por otro lado, estuvieron quienes no quisieron ser grabados y nos exigieron retirarnos del lugar. Informó Jorge Salazar. Y un nuevo asesinato se produjo el fin de semana en la Cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur, en Guayaquil, donde se ha registrado ya varios hechos violentos en los últimos días. Testigos informan que sicarios a bordo de un auto realizaron disparos contra integrantes de una familia que se encontraba fuera de su domicilio. Producto de esto, los disparos, un adolescente de 16 años falleció y un hombre de 21 años resultó herido y fue llevado a una casa de salud, la más cercana, donde permanece con resguardo policial. Estaban ahí la familia como siempre en todas partes, estaban tomando el aire ellos ahí afuera y comenzó eso. Ellos pasaron primero y después, al repasar nuevamente, pues lo que fueron haciendo los suyos. No sé en qué vamos a acabar esto de aquí. Es muy preocupante porque varias muertes aquí en el Guasmo, ¿no? Mucho, en todas partes. En el norte también hubo muertos, anoche, anteayer. Se da indicio, pero hasta ahí queda todo, nada más. Acribillaron a un hombre en Tonsupa, provincia de Esmeraldas. La policía encontró más de 70 indicios balísticos de armas de largo y mediano alcance en la escena del crimen. Las cámaras de seguridad de la gasolinera grabaron el asesinato. Se ve cuando la víctima parquea su camioneta blanca junto al área de despacho de combustible y es interceptado por otro vehículo, del que se bajan 3 sujetos armados con fusiles. Ellos disparan varias veces al hombre. Ya se iban, pero se percataron que la víctima aún seguía con vida. Regresan a seguir dando bala. Nuevamente le disparan. Y ahora sí, se van. Este hecho se registró cerca de las 2 de la tarde del pasado sábado, en la parroquia Tonsupa del cantón Atacame, sur de la provincia de Esmeraldas. El fallecido sería Jen Angulo Becerra, de 40 años de edad, quien fue trasladado a un hospital donde después de 7 horas falleció, producto de las heridas. Esto pese a que fue sometido a una intervención quirúrgica. Agentes levantaron alrededor de 33 indicios balísticos calibre 5.56, 43 de calibre 9 milímetros, 3 balas deformadas y un proyectil encamisado. Como parte del proceso investigativo, el personal de DINASET solicitó a la administración de la estación de servicio los videos de las cámaras de videovigilancia, en un intento por identificar a los gatilleros. El fallecido registra un antecedente judicial. En lo que va del año en Esmeraldas se han reportado 13 asesinatos, informó Maite Morán. Increíble realmente. Los líderes de las bandas delictivas buscan mantener bajo su poder a todo aquel que trabaje en las áreas de seguridad y en el sistema judicial a cualquier costo. Los guías penitenciarios también sufren las consecuencias de intentar mantener el orden en el país. Le contamos. Esta guía penitenciaria que teme por su vida también confirma el constante amedrentamiento por parte de organizaciones internacionales del delito que mantienen negocios ilícitos en Ecuador y que usan las penitenciarías del país como centros de operaciones. Si no es amigo, si no colabora, entonces es considerado un enemigo, que nos van a mandar a matar, que van a matar a la familia. Vemos que un 70% del personal de seguridad en algún momento ha sido amenazado. Belén, guía penitenciaria con más de 10 años de servicio, pidió el anonimato porque ha sido testigo de cómo han terminado varios de sus compañeros, o muertos o heridos. Todo por haber puesto en conocimiento de las autoridades que fueron amenazados. Son los jefes de bandas, por lo general. ¿Bandas del narcotráfico? Así es. ¿Cuentan con el apoyo de autoridades? Muchos de ellos sí, que estaban involucrados incluso coroneles de la policía y coroneles de las Fuerzas Armadas. ¿Es cierto entonces que hay narcogenerales, narcofiscales, narcojueces? Lamentablemente es un secreto a voces.
Dentro de las prisiones se sabe quién mandó a matar, por ejemplo, a Cintia Caguana, jefa de agentes penitenciarios de la cárcel de mujeres, y a Gavis Moreno, directora de la cárcel de mujeres, pero que sus asesinos intelectuales y materiales están protegidos y que por ello esos y otros casos jamás se resolverán, informó Maite Morán. Y regresaremos con noticias internacionales porque la Unión Europea brindará ayuda humanitaria a la isla Tonga luego de la tragedia sufrida la semana pasada. Con esta información y más, enseguida regresamos. Es momento de revisar las noticias del mundo. La Unión Europea canalizará ayuda humanitaria para la isla de Tonga luego de la devastadora catástrofe que le afectó la semana pasada por el tsunami. Al menos 20.000 personas no cuentan con agua potable en la zona y cientos de hectáreas agrícolas han sido devastadas por la naturaleza. Las enormes cantidades de ceniza que el volcán Krakatoa emitió durante su erupción ha dificultado la llegada de ayuda humanitaria para el archipiélago de Tonga, el cual sigue devastado por las afectaciones que dejó el tsunami. Necesitan ropa y algunas comodidades para levantar el ánimo, pero justo ahora se está empacando comida y artículos esenciales no perecederos, agua, quizás cualquier otra cosa que creas que pueda ayudar a la gente a sobrevivir esta catástrofe. La dificultad de ingreso es tal que hasta las áreas donde no llegó el tsunami se han visto afectadas por la falta de insumos para los damnificados. Además, que la ceniza y el agua salada ha contaminado muchas fuentes hídricas. Grupos organizados y aldeanos barren las carreteras para despejarlas. La ceniza en el agua impide que los botes vayan de una isla a otra porque la ceniza ahoga los sistemas de refrigeración. El gobierno expresó que una de las mayores afectaciones en la isla fue la agricultura, fuente primordial de su economía. No sabemos cuántos cultivos han resultado dañados, pero entiendo la preocupación de los agricultores. Según el gobierno, el 80% de la población habría resultado afectada. Ante este panorama, la ayuda humanitaria intenta llegar para solventar las necesidades de los pobladores. Un buque de Nueva Zelanda descargó por primera vez el pasado fin de semana, mientras que Estados Unidos anunció que evaluará las necesidades de los afectados. Por su parte, la Unión Europea ha informado que financiará el 75% de los costos de transporte de toda la ayuda humanitaria entregada. Informó Mauricio Sánchez. Un nuevo atentado en Yemen acabó con la vida de 70 personas y dejó más de 130 heridas. Autoridades locales indicaron que la masacre fue provocada por un ataque aéreo presuntamente realizado por una colisión liderada por Arabia Saudí. Investigaciones preliminares señalaron que el bombardeo fue dirigido hacia una prisión controlada por rebeldes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó los ataques y pidió investigaciones efectivas para identificar a los responsables. Y Honduras atraviesa por una grave crisis política a causa de la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Los partidos conservadores y liberales señalaron que el oficialismo trata de imponerse sobre las minorías. Enseguida le contamos los detalles de lo ocurrido. Honduras vive horas de tensión política tras la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Entre riñas y conflictos, varias agrupaciones se disputaron el control del legislativo, que finalmente fue conquistado por el partido de la primera mandataria, Xiomara Castro. Los diputados del Congreso Nacional han actuado oportunamente en el resguardo de una acción que se pretendía consumar este día para poderse quedar con el control. Por las estructuras criminales que han gobernado este país, pretendían quedarse con el control de este poder legislativo. Sin embargo, la elección de Luis Redondo dejó al partido de gobierno seriamente fraccionado, pues 18 de los 50 representantes decidieron aliarse con la oposición, la cual celebró una ceremonia paralela para elegir a su propio presidente de la Asamblea Nacional. La izquierdista Xiomara Castro denunció los intentos de desestabilización y llamó al pueblo hondureño a defender su voto en las calles. El pueblo se pronunció y hay que respetar al soberano, la decisión que el soberano tuvo.
Y si nosotros, como pueblo hondureño, seguimos aceptando esas prácticas, entonces prácticamente lo que estaría sucediendo en el poder legislativo es entregarle nuevamente a la dictadura el control de un poder del Estado. Por su parte, los detractores del oficialismo denunciaron el totalitarismo y la represión política en contra de las minorías. Informó Álvaro Terán. Y más de 50.000 personas protagonizaron desmanes en Bélgica en rechazo a las restricciones sanitarias por el COVID-19. Los manifestantes exigieron a la Unión Europea derogue las prohibiciones para los no vacunados. Enseguida le contamos los detalles. Las oficinas de la Unión Europea en Bélgica fueron atacadas por más de 50.000 manifestantes, quienes exigieron a su gobierno derogar las restricciones sanitarias por el COVID-19. La protesta de este fin de semana en Bruselas fue catalogada como una de las más numerosas y la más violenta desde el inicio de la pandemia en Europa. Los manifestantes centraron su furia contra las oficinas de la Unión Europea. La policía belga tuvo que movilizar a miles de efectivos, vehículos antimotines y helicópteros para controlar los disturbios. Los organizadores de las movilizaciones indicaron que el repunte de casos, el incremento de muertes e inclusive el colapso hospitalario no son causa suficiente para atentar contra las libertades civiles. Es muy importante saber lo que están haciendo. Jamás hay que dejar que toquen nuestro ADN. No te debes inyectar. Mi cuerpo es mi templo y nadie va a invadir mi templo. También señalaron que la peor enfermedad que se ha importado desde China no es el coronavirus, sino el totalitarismo que los obliga a vacunarse. Informó Álvaro Terán. Luego de dar a conocer la lista de convocados, el técnico Gustavo Alfaro le surgió ahora un nuevo lesionado en la tri. El estratega tuvo que hacer llamados de última hora, así que veamos de quién se trata. La novedad de este fin de semana en el equipo de todos fue la del volante Ángel Mena, que salió lesionado del encuentro que disputaba su equipo El León frente al Pachuca en el fútbol mexicano. Mena dejó el campo con algunas dificultades para caminar. En la banca se pudo ver al jugador con un vendaje e hielo en su rodilla. Y de última hora este domingo, el técnico Gustavo Alfaro llamó al volante Aaron Rodríguez del Macará. Esta convocatoria sería por la lesión sufrida a Ángel Mena. Ya en la casa de la selección, 1 a 1 fueron llegando los últimos convocados de la tri. La camaradería, el trabajo y el compromiso de todos los jugadores se refleja en el gran ambiente que se vive cada entrenamiento, informó Antonio Reyes.